En la casa de mi abuela, en Buenos Aires, había una habitación que normalmente estaba cerrada. Un día, yo tendría unos 8 años, abrí la puerta de ese cuarto misterioso por primera vez y me encontré con una biblioteca que ocupaba todas las paredes. Ahí, desordenados en los estantes, había versiones para chicos de Las Mil y Una Noches, La Odisea, Las Aventuras de Tom Sawyer. Eran libros que ya nadie leía y que poco a poco fui abriendo. Estos libros tenían entre las páginas flores secas, cromos y migas de galletita. Tenían los márgenes manchados por dedos llenos de mermelada. Y estos libros, sobre todo, tenían olor a hierbas, a chocolate, al fondo de un armario. Quizás ustedes también tengan un recuerdo asociado al olor de los libros. Es uno de los olores que nos conmueven. Es importante para nosotros en un mundo que nos pide ver primero y oler después. Y es que desde la modernidad, el sentido del olfato ha sido poco valorado. Quizás porque la naturaleza invasiva de los olores atenta contra nuestra forma de vida, que aprecia la privacidad y la contención de las emociones. De hecho, en la jerarquía moderna de los sentidos, la vista es el método principal que utilizamos para interactuar con el entorno. Esto es válido para nuestra vida diaria y también para cuando visitamos museos, galerías de arte o casas históricas, que son los ámbitos en los que trabajo. Decíamos que el olfato es un sentido poco valorado, pero no por eso los olores dejan de tener importancia en nuestra vida diaria. De hecho, tienen un impacto enorme sobre la forma en que pensamos, en la que sentimos y en la que nos comportamos. Por ejemplo, ¿sabían que cuando entramos a una tienda y percibimos un olor en el ambiente, este influencia nuestra decisión de compra e incluso si decidimos volver o no a la tienda? Y no son solo los olores agradables los que influyen en nuestro comportamiento. Hace unos años, una empresa inglesa aseguró que rociando las cuentas por cobrar con el olor a sudor masculino lograba que se pagaran más rápidamente. Pero volvamos a los libros. Este olor, junto con muchos otros, forma parte de nuestro patrimonio, porque dicen algo sobre la forma en la que vivimos y las cosas que nos resultan importantes. Por ejemplo, en 2001, el gobierno japonés invitó a sus ciudadanos a votar por sus olores favoritos para preservar los lugares donde existían y legarlos al futuro. El resultado es una lista de 100 lugares que incluye bosques, destilerías de sake y templos que huelen a incienso. Los franceses también entienden la relevancia de los olores para el patrimonio. Por eso, han postulado a la región de Grasse, conocida como la capital mundial del perfume, a candidata a Patrimonio Intangible de la Humanidad, para proteger las tradiciones asociadas con el cultivo de flores y la creación de perfumes. Lamentablemente, estos son ejemplos aislados. Si bien muchos países tienen estrategias para proteger sus edificios históricos y sus obras de arte, no hay ningún proyecto sistemático para proteger olores con valor cultural. Tampoco existe un lugar donde podamos acceder a estos olores, no hay un archivo de olores. Lo más parecido sea quizás los Moteca de Versalles, que estamos viendo, donde un grupo de perfumistas conserva más de 4.000 perfumes. Les recomiendo que la visiten, aunque sea para oler un perfume que tiene más de 3.000 años, es el perfume de los reyes partos, que se esparcía antes de los banquetes para abrir el apetito. O si prefieren las emociones fuertes, ¿por qué no catar un olor cuya fuente ahora está prohibida en la Unión Europea? Se trata del almizcle auténtico que se usaba como fijador de perfumes y se extrae de los testículos de un ciervo. Como decíamos, los Moteca es un museo muy valioso, pero se ocupa de perfumes, no de olores. Y así llegamos al problema. Los olores son por naturaleza efímeros. Si no los registramos, desaparecen. Por eso nos llegan del pasado objetos, pero no olores. Podríamos decir que el pasado no huele. Hoy la tecnología nos permite acceder a las colecciones de museos sin tener que visitarlos. Por ejemplo, les muestro una foto. ¿Qué se pierde en esa transición a lo digital? ¿Qué cualidades de los objetos y espacios quedan en el camino? Sonidos, texturas, atmósferas, olores, sobre todo olores.
Esta es una de las habitaciones de Knoll, una de las casas históricas donde trabajo en Inglaterra. ¿A qué huele? No resulta difícil imaginarnos ahí, pero no podemos olerlo. Yo les cuento, huele a canela, a rosas y a hierbas. Es un perfume diseñado especialmente para este espacio en 1750. Es el olor del popurrí, una mezcla de flores secas, sales e hierbas, preparado para perfumar el ambiente, que se ponía en unos boles para que se dispersara por la estancia. Un poco, en el siglo XVIII el popurrí estaba de moda un poco como hoy pondríamos una vela aromática encendida en casa. Este olor sutil nos habla de un modo de vida, de una forma de entender la relación entre el exterior y el interior. La idea era traer el jardín dentro. También nos habla de una tradición de perfumería doméstica que se está perdiendo. Decíamos antes que el pasado no huele, pero cuando un olor se pierde, lo que perdemos es mucho más que un olor. Y estamos en peligro también de perder una parte importante de nuestro presente, el patrimonio del futuro, a medida que las fuentes de estos olores desaparecen, como los libros que se publican solo en versión digital. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? ¿Cómo proteger estos olores para legarlos a futuras generaciones? Estas preguntas son el motor de mi trabajo. Me han llevado a ocuparme de olores tan diferentes como el olor de los libros viejos o el olor del popurrí. ¿Y a qué me refiero cuando digo ocuparme? Primero, a identificar aquellos olores que puedan tener un valor cultural. No todos los olores viejos lo tienen. Elegí el olor de los libros porque es un olor que nos gusta, hay mucha evidencia, es un olor que está asociado a prácticas que valoramos y es un olor al que le atribuimos significado, el olor del conocimiento, dice mucha gente. Una vez elegido este olor, lo investigo desde dos puntos de vista. Por un lado, su composición química, para entender cuál es la fórmula y poder documentarla con vista a futuras reproducciones. Para eso, tomo muestras del aire alrededor de los libros y las analizo en el laboratorio. Utilizo ahí una técnica que se llama cromatografía de gases, espectrometría de masas, que involucra básicamente una nariz electrónica que analiza los compuestos orgánicos volátiles, los compuestos químicos responsables del olor y los identifica. Pero un olor es una percepción y no existe hasta que no hay una nariz para olerlo y un cerebro para procesar las señales. Por eso la segunda parte de mi investigación es sensorial. Tiene que ver con la percepción humana de ese olor. ¿Qué palabras usamos para hablar de ese olor? ¿Cómo lo valoramos? ¿Es agradable o desagradable? Para eso utilizo varias técnicas. Una de ellas se llama GC Sniffing y consiste, como ven, en poner la nariz en un puerto de olor, cerrar los ojos y lograr un aislamiento sensorial para concentrarse en el olfato. Del instrumento uno a uno salen los olores muy rápidos, muchos olores por minuto, y uno tiene unos segundos para describirlos. Es un ejercicio muy interesante porque desafía este instinto natural que tenemos de hablar de los olores de forma personal, a través de nuestra experiencia. Por ejemplo, huele a la casa de mi abuela. Como científica me interesa recolectar palabras que todo el mundo pueda entender, incluso la gente que nunca visitó la casa de mi abuela, aunque son muchos, y documentar todas estas palabras. Parece que fuera una ciencia exacta casi. Las experiencias con el instrumento varían. A veces, como el popurrí, me tocó oler rosas y canelas durante días y días, y un compañero recientemente tuvo que oler más de 40 muestras de retrete para una empresa de desinfectantes. Una vez que tenemos estas palabras, combinamos la información para formar una rueda de olor que recoge la información química y la sensorial y documenta este olor para el futuro. Hasta ahí la teoría, y parece que todo funcionaría linealmente, pero quiero contarles un caso curioso que tuve cuando analicé un olor en particular. Como compartía, elegí el olor de los libros porque nos resulta familiar. Casi todos hemos olido alguna vez un libro viejo. Uno podría pensar que no hay mayor dificultad en identificarlo y hablar de él. Pero ¿qué pasa cuando uno presenta este olor en un bote sin etiqueta a más de 100 personas y le pide que hablen, que lo describan, que lo identifiquen? Ellos no sabían qué estaban oliendo. El resultado es este. La mayor parte de la gente pensó que estaba oliendo chocolate y muchos dijeron café. Para dar cuenta de la variedad de experiencias que tenemos al oler, hubo quien dijo cenizas, galletitas,
calcetines sucios. Lo cierto es que el chocolate y el café tienen muchos compuestos en común con el olor de los libros viejos. Por lo tanto, aunque las descripciones no hubieran sido acertadas, las narices no se equivocan, o la mayoría. Recoger este tipo de descripciones es parte del trabajo del marco que hemos presentado para identificar, analizar y documentar olores con valor históricos. El próximo paso es crear un archivo de olores, accesible a todos, como parte del patrimonio. Pero esto no es un trabajo que pueda hacer nadie en un laboratorio, porque cuando hablamos de patrimonio, hablamos siempre de comunidad. Si ustedes tuvieran que elegir 3 o 4 olores para hablar de su vida, ¿cuáles serían? ¿Qué olores los llevan a la infancia o les hacen acordar a sus seres queridos? ¿Qué olores elegirían dejar a sus hijos y a los hijos de sus hijos? Y finalmente, ¿qué olores les gustaría rescatar del olvido y guardar para siempre? Si me preguntan a mí, me gustaría compartir con el niño del futuro, un niño quizás habituado al olor a plástico tibio de los ordenadores, la emoción de tener 8 años y pararme por primera vez frente a una biblioteca llena de libros que olían a chocolate. Muchas gracias.